Bueno, esta es la toma 184.932. Me cuesta mucho esto. Eh, Me hice como una especie de pizarrón mágico para lograr explicarle algunas cosas a mis alumnos de cuarto año C y a mis alumnos de sexto C del Colegio Santa Cecilia. Les mando un abrazo inmenso, espero que anden bien. Estamos trabajando de la mejor manera, la manera que se puede. Quiero decirle que los extraño muchísimo y que no veo la hora de que las cosas mejoren para volver a encontrarnos. Grabo este videito, ¿por qué? Porque en cuarto y en sexto estamos viendo el mismo concepto, pero de maneras diferentes, ¿sí? En cuarto año estamos viendo el concepto de globalización y les quería dar algunas instrucciones o alguna explicación para que puedan leer el material que les mandé. Y en el caso de sexto, estamos viendo el concepto de región según Milton Santos, ¿sí? Dentro de un mundo globalizado. Esto es para sexto. Acuérdense, por favor, que Milton Santos es ese mismo que se va a encargar de clasificar a la naturaleza. Y él habla de la naturaleza primera y la naturaleza segunda, ¿sí? Que habíamos visto en quinto año, ¿se acuerdan? En el caso de Milton Santos, cuando habla de naturaleza primera, está hablando de la naturaleza virgen, o sea, la naturaleza que no fue tocada nunca por el hombre. Y la naturaleza segunda es la naturaleza que fue modificada, ¿sí? O sea, el hombre ya cuando toca una hoja, ya transformó la naturaleza. Y la conclusión que él sacaba era que la naturaleza segunda le ganó a la primera, o sea que naturaleza primera no existe, no existe naturaleza natural. Y ustedes dirán, sí, pero el Amazonas fue deforestado de afuera para adentro, entonces dejó de ser naturaleza primera, ¿sí? Y en la Antártida hay bases, dejó de ser naturaleza primera. Entonces el concepto de primero y segundo se, se vuelve en algo bastante complicado de analizar. Pero vamos a lo importante, vamos a el concepto de globalización. Cuando nosotros hablamos de globalización, y esto presten mucha atención, estamos hablando de un mundo grande que se achica, ¿sí? Este mundo pierde las fronteras, se borran las fronteras y nos transformamos en lo que muchos llaman una aldea global. Y esta aldea global permite flujos de personas, flujos de capitales, flujos de información, completamente a veces incontrolables, ¿sí? Si nosotros tenemos que analizar a la globalización desde la tecnología y la comparo a cuando yo era chico, no existían los celulares. Entonces, si yo tenía un amigo en China y le tenía que mandar una carta preguntándole cómo estaba, yo tenía que escribir la carta primero, llevarla al correo, del correo llegaba a China en un lapso de días, no es que llegaba al momento. Y después de unos días determinados, volvía la respuesta a mí. Hoy en día eso ya prácticamente no existe. Es más, dentro de los mismos dispositivos se crean diccionarios o se crean aplicaciones que permiten cambiar el idioma para hablar con personas que tienen un idioma diferente al tuyo. Eso en mi tiempo no existía, ¿sí? Pero fíjense que la modificación y la transformación de la tecnología cambió las reglas del juego, ¿sí? Eh, Hoy en día tenemos un flujo financiero que prácticamente en su 90% está relacionado con el ciberespacio. Hoy en día la bolsa está operando no con billetes reales, sino con información. Y la información viaja de un lugar a otro. Y no solamente viaja la información, viajan las personas. Entonces nosotros podemos hablar de dimensiones
de la globalización. Tenemos una dimensión que puede ser política. ¿Por qué? Porque hoy en día el mundo no toma decisiones independientes. Y si no me creen, fíjense el caso del coronavirus hoy en día. Los países se preguntan, los países ven la situación de otro país y tratan de buscar la mejor solución para el suyo. Cooperan, en el caso de China, mandó a los países árabes una comitiva de científicos para el año que viene, si Dios quiere, crear un paliativo o una cura para el COVID. Antes eso no pasaba, ¿sí? Entonces, políticamente, el mundo está interconectado, ¿sí? Podemos hablar de culturalmente también. ¿Cuántos migrantes existen? Hay movimientos migratorios en el mundo que son impresionantes. Hoy en día se cerró absolutamente todo y fíjense que Argentina está tratando de traer a las personas que estaban en el exterior. Pero hay personas que viven en el exterior y también comparten cultura. Aunque ustedes no lo crean, después del año 2000, la India se transformó en un país que empezó a incorporar la yerba mate, cosa que antes no lo hacían, tomando la infusión como nosotros la tomamos, ¿sí? Entonces la cultura se empieza a expandir. Nosotros tenemos culturas de diferentes orígenes. Por ejemplo, hay gente que festeja Halloween, ¿sí? Hablamos del Día de los Muertos. Y en realidad no son cosas que son argentinas, por ejemplo, pero sin embargo nosotros la conocemos y las reconocemos, ¿sí? Podemos hablar de una dimensión religiosa de la globalización. Nosotros decimos en el concepto cultural que América Latina es de religión católica apostólica romana, y hoy en día está un poquito en duda eso. ¿Por qué? Porque la globalización abrió tanto las fronteras, ¿sí? Que la Iglesia Universal, por ejemplo, tomó un rol, o la Iglesia Evangélica, con sus diferentes ramas, tomó un rol muy importante dentro de los credos. ¿Sí? Entonces, eso de decir la religión primera, religión segunda, religión tercera, es como que está siendo borrado gracias a la globalización. Hay una dimensión técnica, hay una dimensión tecnológica, ¿sí? Hay una dimensión que está relacionada con el mercado. Entonces, cuando hablamos de globalización, estamos hablando que el mundo está interconectado, ¿sí? Espero que esto les sirva para poder entender un poquito los textos, ¿sí? Pero vamos a la parte más importante. ¿Qué es el capitalismo? Y acá le voy a traer a mi amigo, ¿sí? En mi pizarra inventada. Dentro del capitalismo yo marqué algunas cosas importantes. La primera etapa del capitalismo se llama mercantil, ¿sí? Y este mercantilismo, este capitalismo mercantil, surge en la época de los españoles. Acuérdense, en 1492 viene Cristóbal Colón a América y descubre, sí, y empieza a interconectar culturas. Entonces ya, para algunos pensadores, la globalización surge ya para ese tiempo. Y es algo bastante interesante de entender o empezar a abrir un poco la cabeza con respecto a eso, ¿sí? Acuérdense que esta etapa mercantil del capitalismo estaba dada por el uso de metales preciosos, oro y plata para ser más precisos. Pero al mismo tiempo se buscaba el azúcar, porque el azúcar dentro de la corona española, portuguesa, dentro del mundo europeo, era un bien que era completamente carísimo, porque no había. Y acuérdense que la oferta y la demanda está determinada por el producto, ¿sí? La segunda etapa del capitalismo es la industrial. Y ahí aparece la revolución industrial. Antes de la revolución industrial, talleres. Con la revolución industrial, fábricas. ¿Cuál es la diferencia prácticamente?
que antes de la revolución industrial las personas desarrollaban los materiales con la mano. Entonces yo tenía que fabricar un bolso y una persona tardaba 7 horas en fabricar un bolso de cuero. Cuando surge la máquina a vapor va a empezar a producir cantidades en menos tiempo. ¿Sí? Entonces la máquina va a empezar a reemplazar al humano. ¿Sí? Y el humano le va a tener que dar de comer a la máquina. ¿Por qué? Porque la máquina se mueve a vapor. El vapor surge de agua en estado de ebullición. Pero para que el agua entre en estado de ebullición yo necesito carbón. ¿Sí? No me voy a meter en eso porque es historia y aparte ustedes lo deben tener más que claro. Si no, cualquier cosa me preguntan por el Classroom y yo les vuelvo a dar una explicación. La próxima etapa es la etapa monopolista, que está relacionada con la producción industrial y el consumo. Y después, en la década del 70, empieza lo que nosotros conocemos como el concepto de globalización. ¿Sí? Y hoy en día hay conceptos que son bastante interesantes, que son el concepto de mundialización y el concepto de regionalización. Acuérdense algo importante, la distribución internacional del trabajo también pone un poquito el orden en lo que puede producir un país y lo que puede producir otro. ¿Sí? Y con respecto al tema de las regiones, acuérdense que el concepto de región es algo bastante interesante, porque regionalizar es separar. Yo en un salón, imagínense en nuestro salón, todos no están sentados con todos. O sea, se van a sentar en relación a un montón de factores que por ahí escapan a la persona que está dictando la clase. Puede ser que algunos se junten varones con varones, mujeres con mujeres, yo qué sé, los que les gusta un determinado ritmo de música con otros, y eso también es regionalizar. Cuando nosotros estamos dentro de la escuela, fíjense que nosotros tenemos puertas que se cierran y se abren, pero si una persona de adentro del salón quiere salir, entraría en otro lugar. Un alumno de primero no puede entrar como chancho por su casa y meterse en un salón de cuarto o de sexto y decir, bueno, vengo acá, porque no es su espacio, no es su región. Ellos tienen su propia región. Los espacios están delimitados. Es por eso que hay que respetarlos. ¿Sí? Cada espacio, cada región, cada territorio tiene reglas. ¿Sí? Bueno, les mando un beso porque ya se me fui a 13 minutos 6 y bueno, si no los voy a volver locos. Les mando un abrazo grande, los extraño un montonazo. Pregúntenme por favor lo que necesiten, me preguntan. ¿Sí? Los quiero muchísimo, muchísimo y no veo la hora de estar con ustedes. Besos.